buenas noches. Que la paz del Eterno esté en sus corazones. Mi nombre es Alonso Corrales y estoy muy feliz de estar acá un nuevo jueves compartiendo con ustedes acá por las ondas del Canal 54. Recuerden, cada jueves 7 de la noche por Canal 54. Recuerden nuestra página en el Facebook. Gracias al Eterno ha ido creciendo la cantidad de personas que nos siguen a través del Facebook. Ahí donde podemos intercambiar el material de estos videos, de las presentaciones que estamos preparando. Ustedes pueden consultarlo en la página del Facebook Shalom TV CR, Shalom TV CR. También tenemos el correo electrónico isaías40.8@gmail.com y los teléfonos que aparecen en la parte inferior de la pantalla, el 6171-9999, para que ustedes nos puedan contactar y podamos comunicarnos. Ahí nos han enviado mensajes, consultas de la escritura. Denos un chancecito para podérselas compartir las respuestas a su debido tiempo. Ok, les recuerdo los números de teléfono: 6171-9999 y 8814-5449. Esta noche vamos a continuar con el tema, la segunda parte del tema que tiene que ver con la caída de Babilonia. Hemos estado analizando desde la semana anterior lo que tiene que ver con el versículo que aparece en el libro de la Revelación, capítulo 14, versículo 8, donde se habla que el segundo ángel da un mensaje hacia la tierra, dando a entender que Babilonia ha caído. Entonces estamos analizando este asunto, porque es un mensaje muy importante, porque se da previo a la siega de la mies de la tierra que está madura. Entonces vamos a estar analizando este mensaje. Ok, antes de eso vamos a tener un tema musical. Shomer Israel, el protector de Israel, el escudo de Israel es el eterno Yahweh Eloheinu. Así que buenas noches y bienvenidos a Shalom TV.
Shomer, Shomer Israel, el protector, el guardián de Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Hat. Oye Israel, Yahweh es tu Elohim y Yahweh es uno. Y eres tu protector, tu guardador, el que te protege de caer, el que te cuida al salir y al entrar de tu hogar. Bienvenidos de vuelta a Shalom TV CR, la paz, Shalom Alejem, sobre cada uno de ustedes de parte del Todopoderoso. Estamos en esta noche de vuelta con el tema que estamos tratando acerca de la revelación en el capítulo 14, versículo 8, que trata sobre el mensaje de la caída de Babilonia. Ya la semana pasada estuvimos analizando este tema y así que los invitamos para que puedan ir a la página del Facebook donde van a encontrar la primera parte de esta presentación. Luego subiremos lo que vamos a ver en esta noche y el video también va a ser compartido para que ustedes lo analicen, lo revisen. Siempre saquen el tiempo de analizar lo que estamos compartiendo. Nos gusta tener una audiencia crítica, no una audiencia servil, sino una audiencia que analiza lo que se le está compartiendo acá por las zonas de Canal 54. Ok, vamos a leer rápidamente el versículo 8 de la Revelación, capítulo 14. Dice así: otro ángel o malaj le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice que la razón por la cual cae Babilonia es porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Habíamos comentado acerca de este verso, que no es la primera vez que se menciona en la Escritura. Ya los profetas hebreos ya habían confirmado esa revelación que se le había dado a Johanán, precisamente el profeta Jeremías y Jeremías.
porque de hecho la profecía dice que ha dado de beber de un vino adulterado, un vino corrupto a todas las naciones, y por eso el Eterno la amonesta y le profetiza que va a caer, y así será. Ok, entonces eso lo dejo como un preámbulo, porque la semana pasada sí habíamos analizado lo que tenía que ver con Revelación capítulo 14, y hemos desglosado el versículo 14:8 en 3 partes. Básicamente la primera tiene que ver con que ha caído. ¿Por qué fue que cayó 2 veces? ¿A qué se refiere esa caída? Que la Biblia nos enseña que la caída tiene que ver con pecar. El que hace pecar o el que peca es asemejado a aquel que se cae. Pero Babilonia, aunque fue amonestada para que se levantara de nuevo, no quiso ser curada, no quiso ser sanada, y por eso volverá a caer. El justo puede caer, pero el justo se levanta. En cambio, Babilonia cae, y cae para siempre. ¿Ok? Vimos también lo que tiene que ver con que ha hecho beber a las naciones del vino el furor de su fornicación. Y eso es lo que vamos a detallar un poquito más en esta noche, acá en Shalom TV CR. Recuerden, nuestra página es Shalom TV CR, y nuestros números de teléfono que están en la parte inferior de la pantalla, para que podamos comunicarnos y compartir unos con los otros. Quiero compartirles, antes de ya entrar a la presentación, el versículo número 12, porque aunque realmente el mensaje de Babilonia, el mensaje de su caída, el mensaje de su influencia en el mundo, con esa falsa enseñanzas acerca del conocimiento del Elohim, del Todopoderoso de Israel, es real, es tangible, usted la ve todos los días, que hay un desconocimiento del Todopoderoso. Recuerden, vamos a tener un programa acerca de este tema que dice acerca, es algo bien conocido, el tema de la Navidad, ¿verdad? Que en este tiempo del año muchas personas sacan el tiempo para celebrarla, y vamos a hablar qué habla la Escritura sobre este asunto. Si la Escritura nos incentiva a guardarla, o si realmente más bien forma parte de una tradición sin fundamento bíblico alguno, y que simplemente las personas lo han seguido como algo que se ha repetido por generaciones y no se ha analizado a la luz del escrito, a ver si tiene algún respaldo. Ok, entonces quería compartirles que a pesar de que el mundo es considerado estar en confusión, el Eterno siempre guarda un remanente. Hay un remanente en Israel, un remanente muy importante, un remanente que el Eterno conoce, y es un remanente que tiene características especiales. La semana anterior lo tratamos muy rápidamente, hablamos de los 144,000, este grupo especial, pero también se nos habla de los santos. Quiero que leamos juntos en Revelación capítulo 14, versículo 12, lo siguiente, porque no todo es malas noticias. El mensaje de este segundo ángel que nos llama a reconocer la caída de Babilonia, que nos llama a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, a amonestarnos a tener cuidado de no recibir la marca del sistema falso, también nos indica en el versículo 12 de Revelación 14 lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, de los Kadoshim, los que guardan los misbot, los mandamientos de Elohim, y tienen la fe de Yeshua. Ok, entonces se nos habla de que hay un grupo especial que se le denomina los Kadoshim, los santos, los que son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la emuná, la fe en Yeshua HaMashiach, el Mesías. Ahora bien, hay algo interesante. Al final de los tiempos, muchos dirán en aquel día, no sé si recuerdan esa famosa enseñanza del gran maestro Yeshua, que aparece, si mal no recuerdo, en Mateo 7, que dice así en el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Elohim, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy importante, porque la entrada al reino de los cielos se hace no porque simplemente digamos Señor, Señor, sino en el tanto y cuanto, no importa, podemos decir Señor, Señor, pero ¿estamos haciendo la voluntad del Padre?
Dice el maestro Yeshua en el 7:22 de Matillahu, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no hicimos milagros? ¿Echamos demonios? Y el Eterno, a través de su Hijo, les dirá, nunca les conocí, obreros de maldad o hacedores de maldad, apártense de mí. La palabra para maldad en el griego es anomos. Esta palabra anomos significa sin ley. Y ya habíamos estudiado este asunto de que la palabra ley fue una mala traducción de la palabra Torah, que la palabra instrucción. Quiere decir que al final del tiempo, lastimosamente, como hay un grupo que llama al Señor, y le muestran sus obras, diciendo que habían hecho gran bondad, sacando demonios, haciendo milagros, etcétera, y otras cosas, el maestro no los va a conocer. ¿Por qué razón? Porque son hacedores de anomía, están sin Torah, no conocen de la Torah de Moshe, no conocen las instrucciones que el Padre Todopoderoso dejó a su pueblo, y ese pueblo es nada menos que Israel. Ahora bien, estamos hablando de Israel como una nación, como un estado, estamos hablando de un remanente en Israel, un remanente que se le denominan los Kadoshim, los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh, el Todopoderoso, y tienen la emuná en Yeshua el Mesías. Ahora bien, ¿dónde están estos? El Eterno los conoce, el Eterno los escogerá de los 4 puntos de la tierra. Él los conoce muy bien porque Él es el que conoce el corazón de cada persona. Él ha dado las instrucciones, Él mandó a su Hijo con las buenas nuevas. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación tienen que ver con el conocimiento de que el Padre dio a su Hijo amado a lo más precioso que Él tenía para que nosotros a través de Él fuéramos injertados en el pueblo que tiene los pactos, las alianzas y las bendiciones. Esto es importante que nosotros lo conozcamos. El Mesías de Israel, el ungido del Padre, llegó a Israel para venir a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y un ejemplo muy hermoso lo encontramos, por cierto, en la parábola del hijo pródigo, donde vemos que este está mezclado con las naciones, que se fue a malgastar su fortuna, que inclusive deseó comer lo que comían los cerdos, no comerse el cerdo, como muchos lastimosamente mal interpretado en el Nuevo Testamento, creyendo que ahora pueden contaminar su cuerpo con cualquier alimento, más en esta época del año. Millones de cerdos son sacrificados y muchos hasta oran en el nombre del Dios de Israel, pidiendo la bendición por ese cerdo que se van a comer. Eso es una abominación. De hecho, el libro de Isaías, en el capítulo 66, se nos habla que todo el que come cerdo será cortado. Es un animal que no fue hecho para ser alimento del ser humano, pero lastimosamente las personas, muchos han tergiversado las escrituras para su propia perdición, como sobre todo las escrituras de Shaul, de Pablo, fueron malinterpretadas, y las mismas palabras de Yeshua fueron malinterpretadas, y creyeron que ahora la iglesia cristiana tiene toda la gracia, todo el permiso para poder mal utilizar el cuerpo que el Eterno quiere utilizar como un templo. De hecho, es interesante que en esta época del año, en Israel, se conmemora la fiesta de la Hanukkah o de las luces. Y precisamente esa fiesta de la Hanukkah fue un momento en la historia del pueblo de Israel donde ellos tuvieron que luchar contra el enemigo griego que había tomado posesión hasta del templo y había hecho abominación sacrificando cerdos en el templo de Yahweh Eloheinu, de Yahweh nuestro Todopoderoso. Les dejo la referencia en Isaías 66, en el versículo 17, donde habla que los que comen cerdo y ratón serán talados, dice Yahweh Eloheinu. Ok, vamos a ir a la presentación entonces para continuar con el tema de la caída de Babilonia. Ok, Shalom TV CR, la paz sea con cada uno de ustedes. Ok, ha caído Babilonia, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis o la Revelación 14, un mensaje que tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta noche vamos a continuar con el mensaje, ya estamos en la parte 2 y vamos a analizar lo que tiene que ver con que
Babilonia ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Ok, vamos a ver que ese vino que Babilonia ha dado a beber ha provocado un efecto. Y este mensaje, queridos amigos, este mensaje hasta cierto punto es bien complicado. Yo aquí con todo el gusto, con toda la buena intención vengo y lo comparto porque siento que es un deber que la gente lo conozca, pero es un mensaje difícil. ¿Por qué? Porque no solamente entre el cristianismo, sino hasta la gente que no está ni en el cristianismo, como la revelación lo dice, han sido emborrachadas, han sido aturdidas por Babilonia y su sistema falso. Entonces, mucho de este mensaje, si no es por la ayuda del Ruach HaKodesh, de la presencia divina, tocando su corazón, que usted que me ve, que me escucha en esta noche, es difícil que salga de ahí. Por nuestros propios medios, es difícil salir de toda esa falsedad, de todos esos errores tan horribles que entraron, sobre todo hablando al judaísmo, porque el judaísmo también ha bebido del vino de la fornicación, y también al cristianismo. Ambos han chupado, han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Recordemos que Judá, el pueblo de Judá, cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor, estuvo nada menos que 70 años viviendo en Babilonia. Y lastimosamente, cuando Nehemías y Esdras llaman a que vuelvan a Jerusalén, a la reconstrucción, muchos de ellos se quedaron allá en Babilonia. Otros volvieron, pero muchos de los que volvieron trajeron muchas de las falsas tradiciones y falsas enseñanzas que había en Babilonia. Y entonces los sentidos espiritual, mental de las personas están aturdidos, están enloquecidos, están atontados. Y eso es en general en el mundo. Entonces este mensaje se nos habla de que es un mensaje que nos llama a invitarlo a usted y a mí para que entremos en un estado de sobriedad, porque estamos emborrachados, estamos embriagados, hemos bebido durante tanto tiempo de falsas enseñanzas, de tradiciones que no tienen ningún sustento en la Torah, y las hemos hecho pensando que estamos sirviendo al Elohim verdadero, cuando estamos sirviendo a los demonios mismos que han inspirado a los hombres a estas falsas adoraciones. Así que el mensaje del segundo ángel es un mensaje fuerte, porque es un mensaje que nos manda a reconocer como primer paso que todos hemos bebido del vino del furor de la fornicación. Y muchos hemos tomado la decisión de empezar a desembriagarnos. Hemos entrado en sobriedad. Y hermanos, amigos que nos escuchan, para poder salir de la embriaguez, de ese estado de aturdimiento, usted tiene que salir de Babilonia. Usted no piensa que Babilonia se va a curar. Si el Eterno nos dice, en Revelación 18:4, salga de Babilonia, es porque Babilonia no tiene remedio. Babilonia ya tomó una decisión. Babilonia no va a echar atrás. Y por eso nos invita a que salgamos de ahí. El llamado mío y el de la palabra es que usted se aleje de todo sistema babilónico. Ok, ¿qué es Babilonia? Bueno, lo quiero invitar, se lo puedo dejar como bibliografía. Hay bibliografía, claro, usted la puede buscar en internet. Si lo puede encontrar por escrito, mejor. Le recomiendo el libro Babilonia, Misterio Religioso. Babilonia, Misterio Religioso. También le recomiendo el libro Babilonia de Hislop. Babilonia de Hislop. Se lo recomiendo, esos dos libros, para que usted pueda por usted mismo ver muchas de las falsas enseñanzas que Babilonia ha permeado a través de todas las religiones. Y el cristianismo lastimosamente bebió y está bien embriagado de muchas falsas enseñanzas. Muchos están haciendo buenas cosas en nombre del Eterno, pero tienen que primero que todo dejar de lado todas las falsas enseñanzas que Babilonia metió al cristianismo, que él metió al judaísmo. Tienen que alejarse de ellas. ¿Para qué? Para que el Eterno los pueda recibir con manos limpias, con un corazón puro. Así que nuestros llamados para salir de ahí, pero sí soy muy consciente de que la embriaguez es algo que a la gente le gusta. El estar con los sentidos enloquecidos, estar atontado, con eso
no es un secreto que las grandes industrias de licores son multimillonarias en el mundo, porque la gente le gusta sentir el efecto. Ok, el efecto enervante del licor le atonta. Dice la escritura que el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. O sea, las bebidas tomadas con exceso nos van a provocar un aturdimiento de nuestros sentidos. Ok, ¿qué también nos provoca un efecto similar al vino embriagante? Bueno, vamos a leerlo en Jeremías 50:38. Recuerde, estamos en Shalom TV, acá por canal 54. Jeremías 50:38. Dice así. ¿Qué es otro asunto que provoca un efecto similar a la embriaguez? Dice que la adoración idolátrica. Dice 50:38 de Jeremías. ¿Qué había en Babilonia? Dice, había sequedad en sus aguas. Dice, es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. ¿Cómo era Babilonia? Un lugar idolátrico. En programas anteriores estuvimos tratando el segundo mandamiento o la misbah, que trata en Shemot capítulo 20, que trata acerca de no hacerse imagen o escultura de nada que hay en los cielos y en la tierra. Y el Eterno tiene un propósito muy específico por el cual nos dice no hacerlas, porque nosotros no podemos adorar algo que nuestras propias manos han hecho. Nosotros no fuimos hechos para adorar algo que nuestras manos creen, inclusive adorar a otros hombres. Muchas veces llegamos también al punto de que, yo en mi congregación no tengo imagen, no tengo esculturas, y aquí que allá, no les prendo una candelita y todo el asunto, pero también tengo hombres o mujeres a las cuales yo les brindo una pleitesía casi que igual o superior a la que se le brinda a estas imágenes o ídolos de piedra, de palo y de yeso que los hombres crean. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque la falsa adoración, la creación de ídolos, no es algo exclusivo de los sistemas religiosos en los que se crean esculturas. Estos ídolos también tienen que ver con personas, inclusive que son exaltadas, ministros, pastores, sacerdotes, etcétera, que son levantados a un nivel donde la persona empieza a postrarse, a doblegar su voluntad a esas personas antes que al Eterno. Cuando la cabeza de todo varón, dice la Escritura, la cabeza de todo varón es el Mashiach, el Mesías, no es ningún otro hombre. Ok, continuamos. ¿Es fácil poder entonces hablar a alguien que está borracho? Por supuesto que no. Ustedes, yo sé que se han topado tal vez en alguna fiesta o alguien en la calle y se van a dar cuenta que hablarle a un borracho es bien difícil, es bien complicado. Es estar hablando como con la pared, por así decirlo, estarle hablando al suelo. Un borracho tiene sus sentidos afectados, no es fácil comunicarle información. La persona se comporta diferente, de hecho, la persona que toma licor en exceso, usted va a notar que su carácter se altera. Es más, muchos de ellos, el que era introvertido se vuelve extrovertido. A veces sucede lo contrario, el que es extrovertido más bien se vuelve ahí callado y todo el asunto. ¿Por qué? Porque ese licor en el cerebro le atonta los sentidos. Inclusive llega a utilizar palabras que no son apropiadas. Después tiene que también andarse disculpando por los hechos o palabras que dijo. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hablar de un borracho es difícil. Todos lo sabemos que es complicado poder comunicar un mensaje. Y Babilonia ha provocado, y según el libro de la Revelación 14:8, ha provocado un entontecimiento, ha hecho que la gente se embrutezca, la gente no comprenda la palabra, puede leer la Escritura, puede haber leído miles de veces la Escritura, pero mientras tenga el vino de Babilonia en su mente, no va a poder entender lo que está leyendo. Por eso tenemos que pedir al Eterno, en esta noche, usted que me observa, que si el Eterno le está hablando en su corazón y usted sabe que hay algo que está mal, que el Eterno sabe que le ha tocado el corazón, y apártese de eso, empiece a desintoxicarse de todo sistema idolátrico. Ok, este vino ha sido dado a beber a todas las naciones, o sea, no es
no podemos decir que cierto lugar del mundo, solamente ahí es donde Babilonia ha compartido su falso mensaje. No, dice que este mensaje, por eso tiene que llegar a todas las naciones. Yeshua, previo a su partida, dijo que este mensaje tenía que ser llevado a todas las naciones. ¿Pero qué teníamos que llevarle a todas las naciones? Las cosas que Yeshua había enseñado. ¿Y qué eran las cosas que Yeshua había enseñado? Según Mateo 28, todas las cosas que les he enseñado. Yeshua vino a vivir la Torá de su Padre, las instrucciones de su Padre. Él las guardó a cabalidad. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día muchos se digan seguidores de Yeshua, del que se denomina como Jesús en el cristianismo, y no guarden los mandamientos de Yeshua? Y que más bien malinterpreten los mensajes de Yeshua y digan que más bien vino a abolir la Torá, cuando Él vino a cumplirla, según Matillahu 5:17. Él es la verdadera Torá viviente. Entonces, todas las naciones necesitan de este mensaje. ¿Por qué? Porque todas han bebido del vino corrupto de Babilonia. ¿Ok? Entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es posible que Babilonia, en los tiempos de Johanán, haya hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, si en el año 141, antes de la era común, ya Babilonia estaba destruida? Entonces, por eso estábamos comentando que entonces, si ya desde antes del nacimiento de Yeshua, ya Babilonia como nación no existía, entonces, y Johanán se le dice que Babilonia cae por segunda vez, quiere decir que entonces esta Babilonia, la que estamos hablando, tiene que ver con una Babilonia espiritual. ¿Existía Babilonia en los tiempos de Johanán? Jeremías 50:13-15, Jeremías 50:23-26, Jeremías 50:39-40 nos hablan de que Babilonia fue destruida, iba a ser destruida, y así fue. De hecho, lo habíamos comentado la semana anterior, algunos líderes de Irak, estos hombres se plantearon en algún momento restablecer la gloria de Babilonia. Pero el Eterno ya había profetizado que este lugar iba a quedar en ruinas. Y así es hasta el día de hoy. En los tiempos de Johanán, siglo I de la era cristiana, la ciudad estaba literalmente en ruinas desde el año 142 antes de la era cristiana. Entonces esta Babilonia a la que se refiere Johanán no tiene que ver con nada más y nada menos que con un sistema idolátrico, un sistema falso que se coló las enseñanzas de ese sistema, las cuales hacen que de algún sentido Babilonia siga presente, siga existiendo. Es como si todavía estuviera entre nosotros, aunque allá ya está en ruinas, está en polvo, está en piedras. Babilonia aún está en medio de nosotros, por medio de aquellos que han absorbido, muchas veces inocentemente o con conocimiento. Algunos inocentemente no saben que han bebido el vino del furor y están emborrachados, y a algunos les gusta ese vino entontecedor, porque así lo vemos en la vida diaria. Hay mucha gente que puede tomarse un vinito ahí de vez en cuando, pero hay gente que lo toma ya adrede porque le gusta el efecto que le entontece el corazón. Y lo que pasa es que cuando el corazón se entontece, usted no toma buenas decisiones. Si Babilonia no existe como si ciudad literal en los tiempos de Johanán, entonces estamos ante una aplicación no literal, sino entonces simbólica o espiritual acerca de Babilonia. Babilonia entonces es un sistema espiritual o simbólico, presente hasta nuestros días, y que está colado en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más, hablando del mensaje del segundo ángel. Se puede dar el ejemplo, entonces puede ser una pregunta que alguno me hace. ¿Existe algún ejemplo en la escritura acerca de otras naciones que son espirituales hoy en día? Sí, claramente. En el libro de la Revelación 11:8 se nos habla que Egipto y Sodoma son dos ciudades que también espiritualmente siguen viviendo entre nosotros. Por eso Yeshua dijo que en los días antes de su venida iba a ser como los días de Sodoma y Gomorra. Aunque Sodoma y Gomorra están en el polvo, fueron calcinadas por el fuego que salió de parte del Todopoderoso, hoy en día Sodoma y Gomorra, el Eterno a través de su Hijo dice, así como los días de Sodoma y Gomorra, así va a ser en los días que yo vaya a regresar. Entonces, ¿cómo es posible esto?
porque Sodoma espiritualmente sigue viviendo entre nosotros. Ahora bien, Egipto, pues Egipto, hoy en día todavía está la nación de Egipto, ahí está, cerca del río Nilo, pero muchas de las enseñanzas de Egipto están presentes entre nosotros. Aunque geográficamente estamos lejos de ellos, mucha de la conexión con Egipto está presente en nuestros días. Por ejemplo, en Egipto había falsas deidades, sobre todo había una gran adoración, obviamente derivada de Babilonia, que tiene que ver con la adoración solar. También había trinidades de deidades también ahí en Egipto. En Egipto, el Eterno llama a su pueblo a salir de Egipto también, así como lo llama a salir de Babilonia. ¿Por qué lo llama a salir de Egipto en primer lugar? Dice en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 5, versículo 1, dice: deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta. ¿Por qué? Porque el pueblo, mientras estaba cautivo en Egipto, no podía celebrar las fiestas del Eterno. Las que ya hemos estudiado aquí en Shalom TV, que aparecen en Levítico 23, estaban restringidas mientras ellos estaban sometidos al yugo egipcio. Pero cuando ya salieron, pudieron ellos celebrar las fiestas. Y ya más propiamente cuando llegaron a la tierra prometida allá en Canaán. Estas dos ciudades de Egipto y Sodoma son dos ciudades que representan a una grande ciudad, dice Revelación 11:8, o sea, representan a Babilonia. Pero ahora, ¿cómo lo representan? En un sentido espiritual, no literal, porque obviamente estas naciones no, muchas de ellas, ya que como estamos hablando como el caso de Babilonia, han sido destruidas, están en ruinas, pero sus enseñanzas se han sido importadas hacia las diferentes denominaciones del mundo. No solamente hablamos del lado judaico, no solamente del lado cristiano, sino estamos hablando que podemos ir hasta Oriente, vamos a ir al hinduismo, vamos a ir al budismo, vamos a ir al taoísmo, a todos los ismos estos, vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar vestigios de Babilonia metidos en ellos. Por eso el Eterno tiene, como ya lo hemos nombrado, a los Kadoshim. ¿Quiénes son esos Kadoshim? Los que guardan los mandamientos, las misbot del Eterno, y tienen la emuná de Yeshua el Mesías. ¿Ok? ¿Qué más? Les podemos hablar sobre estas naciones. ¿Cuál es el personaje principal de Revelación 14:8? Pues es la gran ciudad. Cuando uno estudia esta gran ciudad, es la que ha hecho beber del vino el furor de su fornicación a todos. Ok, ¿se nos habla de que esta grande nación en otro capítulo de la Revelación? Sí, claramente. En Revelación 17:18 se dice que hay una grande ciudad. Pero es interesante que en Revelación 17:18 se nos da una pista más. Eso es lo interesante de la Escritura, queridos amigos. La Escritura menciona asuntos, pero después también menciona el mismo asunto y le añade detalles. Es progresiva. Y se nos habla en Revelación 17:18 que esta grande ciudad, Babilonia, es también una mujer. Vea qué interesante. Compara la grande ciudad con una mujer. Esta mujer tiene una característica. Esta mujer tiene la característica de que está en su mano tiene una copa llena del vino, la sangre de los mártires, y está montada sobre una bestia, sobre un animal que obviamente no existe en el mundo natural, pero que tiene un significado bíblico muy interesante. ¿Qué características tiene esta ciudad, esta mujer que nos habla en Revelación 17? Pues dice que, tomándolo en referencia a Revelación capítulo 17, dice, versículo 18, que esta ciudad reina sobre los reyes de la tierra. O sea, esta ciudad o esta mujer tiene dominio mundial, tiene influencia en cada lugar del mundo y ha hecho a las naciones, les ha transmitido un falso conocimiento del Todopoderoso. En el verso 1 de Revelación 17 dice que es una ramera. Y esta palabra es fuerte, porque cuando encontramos en las Escrituras que una mujer se ha convertido en ramera, es porque ha fornicado, porque ha adulterado, porque tenía un marido y se ha prostituido. O sea, se ha vendido a otros amantes, inclusive muchas veces sin costo alguno. Y esta mujer que está sentada sobre las muchas aguas está
dispersa por todo el mundo. Dice que los reyes de la tierra se han embriagado con su vino. Vean qué interesante, que es similar a lo que ya leímos en Revelación 14, porque dice que Babilonia ha hecho embriagar a todas las naciones de su vino corrupto. Dice Revelación 17:2 que los reyes de la tierra se han embriagado con el vino que Babilonia les ha dado, es la grande ciudad. Dice en el verso 3 de Revelación 17, esta mujer, esta ciudad está sentada sobre una bestia escarlata. O sea, el color escarlata es un color distintivo en esta ciudad, en esta mujer. Y tienen nombres blasfemos. ¿Okay? Blasfemia es algo que provoca delante del Eterno un sentido de náusea. Delante del Eterno, los nombres. Recordemos que muchos de los nombres Kadosh, Kadoshim, santos, fueron adulterados en muchas de las traducciones que vinieron de esta mujer. ¿Ok? De esta ciudad. ¿Ok? Esta mujer tiene, Revelación 17:4, dice que tiene una vestimenta particular. Dice Revelación 17:4 que la vestimenta particular que tiene esta mujer es colores, el púrpura y escarlata. Así que pongan mucha atención en una mujer, en una ciudad donde el púrpura y la escarlata abundan. ¿Ok? Estamos dando pistas para que ustedes puedan llegar a la conclusión por ustedes mismos. Dice que en Revelación 17:4 que esta ciudad está adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. O sea, es una ciudad, una mujer que sus lujos son increíbles. El oro y las piedras preciosas abundan en esta ciudad. ¿Ok? ¿Qué más se nos dice? Dice que tiene un cáliz de oro. Un cáliz es como una copa. Y esta copa está llena de un vino adúltero. Un vino abominable, de un vino inmundo, es un vino fornicario. Por eso esa similitud de 14:8 de Revelación dice que es el vino del furor de su fornicación. Por eso la mujer, este sistema es un sistema que lastimosamente se ha colocado en todo el mundo y muchos se han acercado a beber de ese vino corrupto que ha dado a beber. Ahora bien, es esta mujer, usted va a ir a buscar allá afuera una mujer que está de púrpura y escarlata, o esta mujer también es un asunto simbólico, pues claramente que lo es. En el capítulo 12, versículo 1 de la Revelación, se nos habla de otra mujer, pero a diferencia de esta otra mujer, se nos dice que tiene la luna debajo de sus pies. Obviamente, bueno, hasta donde se sabe, ninguna mujer ha llegado a la luna. Se ha dicho que solo los hombres hemos llegado a la luna. Pero bueno, también hasta eso ha estado en controversia. Muchas teorías de conspiración con respecto a si realmente en la década de los 60 los Estados Unidos llegaron de primero a la luna. Pero ya en Revelación 12:1, volviendo al tema, se nos habla de que hay una mujer que tiene la luna debajo de sus pies. Obviamente estamos hablando delante de un símbolo. Estamos delante de un símbolo y tenemos que buscar la interpretación. Y lo interesante es que estas dos mujeres se contraponen. Estas mujeres no coinciden sus características la una con la otra. Les dejo la tarea para que usted lo haga. La mujer que aparece a la izquierda, que es la de Apocalipsis 17, comparada con la mujer que aparece en Apocalipsis 12, son mujeres muy distintas. Una es una ramera, prostituta, mientras que la otra es una mujer pura, coronada, una mujer limpia. Y estas dos mujeres se nos presentan en la Escritura, en el libro de la Revelación. ¿Ok? ¿Son estas mujeres literales? Pues no. Son mujeres que son simbólicas, tienen un significado. Y el significado lo encontramos en la misma Escritura. Porque resulta que la mujer, con la luna debajo de sus pies, vestida de sol, resplandeciente, con un dragón que la persigue, no es una mujer literal. Tiene que ser un símbolo que tiene su decodificación en la misma Escritura. Ahora bien, esta otra mujer que se nos presenta en Revelación 17, que está sentada sobre las aguas, que tiene sobre una bestia escarlata, está sentada, que tiene, esta bestia es de 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente esto no existe en el mundo natural. Es una mujer que
obviamente no existen en la vida real, entonces estamos delante de símbolos, así como cuando nosotros vemos algún ícono, ese ícono tiene algún significado, así estas mujeres, ambas de Revelación 17 y Revelación 12, son mujeres que son símbolos de algo, ¿ok? Como ya el tiempo se nos está acabando, solo les voy a dejar esta última parte, ¿ok? En el Antiguo Testamento, Jeremías 6.2, Isaías 62.5 y Oseas 2.19, y en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11.2, Efesios 5.25 al 27 y Apocalipsis 19.7, ahí lo tienen en la pantalla, y recuerden que lo pueden después ver en la página del Facebook, toda esta presentación para que usted lo analice. La mujer básicamente tiene una representación de ser una quejilá, o una congregación, o un pueblo, o una iglesia. ¿Qué es lo que sucede? La mujer en la escritura, a esta quejilá, esta congregación o este pueblo, una es una quejilá o congregación o iglesia pura y otra es una congregación corrupta. Y ahí está, ahí vamos a llegarlo al día de hoy, porque la otra semana vamos a continuar con este tema de Revelación, capítulo 18, versículo 4, que nos llama a salir de Babilonia. Por eso ya uno va entendiendo el por qué el llamado urgente de salir de Babilonia, porque Babilonia básicamente es un sistema que viene desde de la antigüedad, estamos hablando de miles de años de atrás, que todas las naciones han bebido ese vino de la fornicación, y que el segundo ángel de Apocalipsis 14.8 nos dice que va a caer, y va a caer, y va a caer bien duro, porque de hecho en Revelación capítulo 18 se nos habla que esta gran ciudad es destruida al final del tiempo, porque es una gran ciudad con la cual los reyes de la tierra han hasta hecho comercio. Es una ciudad poderosa acá en la tierra, y de eso ustedes pueden leerlo en Revelación capítulo 18. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a terminar con una desfilada, una oración, esperando que el mensaje de esta noche les haya sido de bendición, y recuerden que de hoy en 8, si el Eterno nos permite, estaremos de vuelta aquí con Shalom TV, con más mensajes de la Torah, de la Escritura, del Tanaj, del Brit Hadashah, para este tiempo. Vamos a tener una tefilá para terminar. Querido Padre, queremos darte las gracias por el mensaje que hemos pedido compartir. Rogamos que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, cerque de la convicción a cada corazón, y que nuestros televidentes puedan ser críticos, sean analíticos de lo que se les ha compartido, y que puedan ver en qué Babilonia les ha hecho a ellos beber del vino de la fornicación, ese vino corrupto. Así que te pido, Padre, que les dé la convicción, que podamos todos empezar a desintoxicarnos de ese vino corrupto, y que podamos volver a las sendas antiguas, de las cuales tú nos has llamado en Jeremías 6.16. Gracias por todas tus misericordias, y que la paz sea sobre nosotros. En nombre de Yeshua HaMashiach, los bendigo a todos ustedes. Shalom Aleichem. Buenas noches. Laila Tov.